Revelado, el increíble gesto de una mesera transformó mi cumpleaños en un recuerdo extraordinario. Raúl, un joven cocinero de 25 años, se encontraba atrapado en un ciclo cotidiano de trabajo y responsabilidad. Cada día, entre el sutil aroma de las especias y el ruido constante de platos chocando, luchaba con sus sueños de convertirse en ingeniero. La voz firme de su madre resonaba en su mente: el trabajo honesto es la clave de la dignidad. Pero cada vez que recordaba esas palabras, un nudo se formaba en su estómago, un recordatorio de lo que debía sacrificar. La vida en su barrio hispano era una danza de esfuerzo y unidad familiar, pero Raúl sentía que se deslizaba hacia una desesperación oscura. El día de su cumpleaños se acercaba, y en un intento de aferrarse a la felicidad familiar, había planeado una celebración modesta. Sin embargo, la llamada de su hermano mayor arruinó la ilusión. La voz de su hermano, sumida en excusas, golpeó su corazón con un peso abrumador. «No puedo, Raúl. Lo siento», decía. En su mente, los pensamientos se arremolinaban como nubes de tormenta. En lugar de rodearse de abrazos y risas, se veía obligado a enfrentar una noche solo en el restaurante, rodeado de clientes que apenas levantaban la vista de sus platos. Sentía el estómago revuelto, un sabor amargo que lo acompañaría. La luz tenue del local le parecía ahora más fría. En la ventana, una simple decoración de cumpleaños parpadeaba, casi burlándose de su situación. Se sintió como un extraño en su propia vida, atrapado entre los sueños de su madre y la amarga realidad que le presentaba el destino. Esa noche, mientras se movía entre mesas, el vacío en su pecho se hacía más profundo. Dudar se había convertido en su compañero constante, cuestionándose si valía la pena seguir luchando por un futuro que parecía esfumarse. La tensión creciente lo ahogaba, y la única perspectiva que tenía era la interminable fila de platos por servir, pero, en medio de esa melancolía, doña Elena, la mesera del lugar, emergió como un destello de luz. Había notado su tristeza y, en un acto espontáneo, comenzó a tramar una celebración secreta para Raúl. Conociendo a los clientes del restaurante, empezó a orquestar una pequeña sorpresa. «No puedes dejar que tu cumpleaños pase sin un reconocimiento», le decía, y aunque eso provocaba en él una mezcla de gratitud y desconfianza, la idea empezó a darle calor al frío de su soledad. Al principio, cada gesto simple parecía casi un insulto a su dolor, pero con cada palabra, cada sonrisa, la chispa de la esperanza se encendía, aunque tímidamente. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el restaurante comenzaba a llenarse de murmullos de feliz cumpleaños, la confusión y la emoción se mezclaban en su pecho. ¿Qué significaba todo esto? Miró a su alrededor, sintiendo que, a pesar de la distancia de su familia, había un tipo de unión que surgía de las circunstancias. Pero el momento no solo era de celebración. Doña Elena se acercó a él, sus ojos brillando, y comenzó a desvelar historias de su juventud, historias que entrelazaban el pasado de Raúl con el de su abuela. Cada palabra resonaba en su ser, a medida que cada revelación le mostraba una nueva dimensión de su propia historia. En ese instante, se dio cuenta de que esas conexiones, aunque no sanguíneas, podrían ofrecerle la respuesta que tanto buscaba. La noche continuaba, y el dilema de seguir adelante con su camino o abrirse a una nueva salida lo envolvía. La presión en su pecho se intensificaba, y una nueva realidad se perfilaba al horizonte, mientras la celebración se tornaba en un eco de posibilidades. Pero, ¿estaba listo para aceptar lo que esto podía significar? La respuesta seguía fuera de su alcance, igual que la alegría que siempre había anhelado. A medida que la música de cumpleaños resonaba en el restaurante, Raúl sintió que su corazón daba un vuelco. La combinación de confusión y gratitud lo mantenía en un estado de alerta constante. A pesar de su desánimo, el ambiente festivo comenzaba a penetrar su piel, desdibujando las sombras que lo habían perseguido durante semanas.
mientras los rostros de los clientes sonreían y celebraban, se sintió dividido entre la felicidad que lo rodeaba y la preocupación que le paralizaba el futuro. La calidez de doña Elena se convirtió en un faro. Se acercó a él, parte de la multitud ruidosa, con una confianza que era contagiosa. Ella lo animó a compartir sus sueños, a dejar de lado la timidez que lo había atrapado por tanto tiempo. Raúl, a veces nuestros sueños necesitan un poco de impulso. No se trata solo de querer ser ingeniero, se trata de tomar decisiones que te acerquen a ello, le dijo, mientras le daba un pequeño empujón hacia la mesa donde se recolocaban sus amigos. Así fue como se vio hablando, involuntariamente, sobre la ingeniería y los planes que alguna vez había considerado. Las palabras fluían como un viejo río que había estado represado, y una energía palpable llenaba el espacio. Cada risa, cada comentario alentador, cimentaba la idea de que no estaba solo en su lucha. Los sueños que había guardado celosamente empezaban a desbordarse, como un río que no puede contenerse. No obstante, a medida que la excitación crecía, también lo hacía la incertidumbre. ¿Era realmente posible? Las preguntas asaltaban su mente: su trabajo en el restaurante, las deudas familiares, la presión de ser el sostén en su hogar. ¿Realmente puedo ser ingeniero?, se preguntaba en voz baja. Doña Elena, observando el torbellino en su mente, le sugirió que escribiera esas preguntas y las respuestas que pudiera encontrar. A veces las palabras que brotan del papel tienen más poder del que pensamos, afirmó, con una mirada que desbordaba sabiduría. Esa noche, con el bullicio del restaurante a su alrededor, Raúl decidió que era hora de enfrentar sus miedos y dudas. Tomó una servilleta y empezó a plasmar sus pensamientos. Preguntas e ilusiones se entrelazaban en una danza, y con cada palabra, un poco de bruma en su corazón se disipaba. Qué ridículo, pensó al ver sus propios temores escritos frente a él. No era un fracaso admitir su inseguridad, era un primer paso hacia algo más grande. La idea de la ingeniería, esa meta lejana, comenzó a tomar forma. ¿Por qué no considerar tomar clases nocturnas mientras trabajaba en el restaurante? La idea giraba en su mente, aunque el miedo aún insistía en hacer eco. No tienes tiempo, no puedes, no es posible. Pero las historias de doña Elena resonaban más fuerte. Sería un acto de valentía no eludir su potencial. Con la mente de nuevo clara, la celebración tomó un giro inesperado. Su mente despertaba a nuevas posibilidades y, en medio de su cumpliendo años, Raúl comenzó a planear el primer paso hacia una nueva dirección. La chispa de esperanza se alimentaba de su propia decisión, al tiempo que un estruendo de voces a su alrededor lo alentaba a seguir adelante. Sin embargo, cuando esa emoción comenzaba a asentarse, un conocido del barrio entró al restaurante. Fue como si un frío repentino hubiera invadido el ambiente. Era Javier, un viejo compañero de la escuela, que había tomado un camino exitoso en el campo de la ingeniería. Raúl sintió su estómago encogerse, la autocrítica asomando de inmediato. ¿Qué dirá él de mí?, pensó, mientras su sonrisa se desvanecía ante la presión del momento. El encuentro se convirtió en una prueba durísima. La confianza recién adquirida se tambaleó cuando se encontró cara a cara con su éxito, y la distancia entre ellos parecía más abismal que nunca. Raúl se sintió acorralado, y en su mente, el dilema se amplificaba: ¿debería hablarle, pedirle consejos, o retirarse a un lado? Cada movimiento era crucial y podía definir su futuro. Mientras el murmullo de la fiesta continuaba, Raúl se encontró en una encrucijada, y una pregunta surgía en su mente como un mantra: ¿estaba listo para enfrentar el juicio de los demás y, más importante, el suyo propio? El frío en el estómago de Raúl se intensificó mientras Javier se acercaba. La sonrisa confiada de su viejo compañero parecía un recordatorio constante de lo que él había dejado de lado. «Hola, Raúl», dijo Javier, extendiendo la mano con una naturalidad que le resultó ajena. «Feliz cumpleaños, amigo. Te vi en las redes sociales». «¿Qué cumpleaños más grande?». Raúl forzó una reciprocidad en su sonrisa, pero la laberíntica confusión de su mente casi lo abrumaba. Mientras trataba de mantener una conversación ligera, su interior batallaba contra la envidia y la admiración. Javier hablaba de sus logros, de proyectos deslumbrantes, de un futuro que parecía brillante y al alcance. En contraste, Raúl se sentía atrapado entre sus responsabilidades y sus sueños aplazados. Cada palabra que salía de la boca de Javier era un recordatorio de lo que no había logrado. «¿Y tú?»,
¿Qué has estado haciendo?, preguntó Javier, con genuino interés. Raúl sintió que su garganta se cerraba. Era el momento de hablar, de abrirse sobre sus ambiciones, esa chispa de propósito que había comenzado a encenderse en su interior, pero en su mente resuena el eco de sus inseguridades. ¿De verdad podía abrirse ante alguien que había alcanzado lo que él anhelaba? Estoy trabajando en el restaurante, mentó, sintiendo que esa frase le robaba un poco más de su dignidad. Pero tengo algunas ideas sobre ingeniería. La palabra salió casi como un susurro, los ojos de Javier se iluminaron. ¿De verdad? Eso es genial, Raúl. No es fácil, pero vale la pena. ¿Por qué no te inscribes en algunas clases? La respuesta de Javier, lejos de ser un golpe de aliento, se sintió más como un remache en su vulnerabilidad. La idea de clases nocturnas le había brotado de la mente, y ahora se sentía como un niño que confiesa un sueño imposible. Es complicado, ya sabes, las deudas, el trabajo. No sé si tenga tiempo, replicó, sus palabras llenas de resignación. La sombra del miedo se cernía sobre él, apretando su pecho. Escucha, Raúl. Yo también empecé desde cero. Las cosas no llegaron de la noche a la mañana. Muchas noches sin dormir, trabajando y estudiando al mismo tiempo. Pero cada esfuerzo valió la pena. Si realmente quieres ser ingeniero, entonces esa es tu prioridad, y debes pelear por ello. El tono de Javier, aunque amable, resonaba como un eco de las exigencias que Raúl ya se imponía. Fue en ese instante, mientras Javier compartía las lecciones aprendidas en el camino, que Raúl sintió un destello de determinación. ¿Qué sería de su vida si continuaba cediendo ante las voces de la duda? ¿Se rendiría ante sus propios límites? Un nuevo tipo de claridad comenzó a disipar la niebla de su resistencia. Voy a hacerlo, se oyó murmurar con una seguridad que él mismo no esperaba. Javier pareció sorprendido. ¿Hacer qué? Voy a inscribirme en esas clases. Tal vez empiece a tomar ese camino. Necesito explorarlo, afirmó, apretando la mano en un gesto de firmeza. Mientras el aire se llenaba de preguntas y respuestas no dichas, Raúl sintió que la conversación con Javier encendía una chispa de cambios. Sin embargo, la gran medida del éxito aún se tambaleaba en su mente. Aunque Javier le ofreció su contacto para recomendarle recursos, el miedo volvió a atacar. La posibilidad de fracasar era un lastre pesado. Pero lo que sí había cambiado era el eco de las palabras de doña Elena, resonando con fuerza. Tomar decisiones que te acerquen a ello. La noche se volvía un campo de batalla de emociones. Raúl sabía que debía hacer algo más que hablar, tenía que actuar. La decisión de inscribirse sería un nuevo paso hacia la dirección que deseaba tomar, pero también significaba un punto de no retorno. Se sentía dividido entre el miedo a fallar y el deseo de explorar lo que había ahí. Cada nuevo paso significaba más compromiso. Mientras la música seguía resonando y las conversaciones fluctuaban a su alrededor, Raúl respiró hondo y ardió con una mezcla de tensión y entusiasmo. Voy a cambiar mi vida, pensó. Pero, ¿qué obstáculos tendría que enfrentar en el camino hacia su nueva meta? La llegada de la realidad y sus retos lo acechaban, y la noche aún no había terminado. Así, mientras la celebración daba paso a la introspección, una pregunta germinó en su ser: ¿estaría realmente preparado para lo que vendría? El día siguiente amaneció gris, reflejando el tumulto que aún daba vueltas en la mente de Raúl. La conversación con Javier resonaba como un eco repetido, cada palabra se transformaba en una necesidad inminente de acción. Se sentó en la pequeña mesa de su apartamentito, con la laptop abierta frente a él, pero en lugar de avanzar en su trabajo, sus pensamientos no hacían más que divagar. La incertidumbre se transformó en un muro entre él y su deseo de estudiar. Se preguntó si realmente podría balancear el trabajo en el restaurante con clases nocturnas. Las responsabilidades lo acechaban, siempre a la vuelta de la esquina, y la presión de las deudas parecía crecer con cada aliento. Aún así, una chispa de determinación comenzaba a tomar forma. Fue en ese momento que su mente decidió aferrarse a la oportunidad en lugar de seguir el camino de la resignación. Hizo un examen mental rápido de sus habilidades. Había trabajado en el restaurante durante años, desarrollando una capacidad notable para conectar con las personas. ¿Pero qué más tenía? Su amor por la ingeniería no era solo un susurro, era un grito ahogado que clamaba por salir.
Una mezcla de nervios y emoción se apoderó de él mientras abría una pestaña de búsqueda en la computadora. Las primeras horas pasaron volando. Raúl exploró programas, cursos y recursos. Cada clic en la pantalla sentía como un ladrillo que removía del estancamiento en el que estaba atrapado. Sin embargo, también se dio cuenta de que se acercaba a un nuevo abismo, el de la inversión económica. ¿Sería capaz de afrontar el costo de las clases? Las deudas lo asfixiarían aún más si fallaba en este intento. Mientras evaluaba las opciones, su corazón se aceleró. Había una formación de oportunidades, algunos programas ofrecían becas. Esa idea plantó una nueva semilla de esperanza. Raúl alcancé a sentir que, por primera vez en años, sus pasos estaban dentro de un camino que realmente podría definir su futuro. La tarde se instaló y Raúl sintió que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Tenía que tomar decisiones, pero la idea de actuar lo abrumaba. La voz interior que siempre había sido su mayor crítico empezó a levantarse. No puedes, no tienes talento suficiente, te falta experiencia. Raúl decidió confrontarla con una firmeza novedosa. ¿Y si, en lugar de rendirme, pruebo? Solo por un mes. Un mes donde me enfoco en lo que quiero y dejo que mis acciones hablen de mí, musitó en voz alta, como si al verbalizarlo, rompiera el hechizo de las dudas que lo había mantenido cautivo. Armado de esta nueva meta, programó su día a día. Trabajaría en el restaurante hasta el cierre, y luego dedicaría las noches a sus estudios. Soltaría el miedo y la autocompasión. Se sentía empoderado al trazar esa hoja de ruta, aunque el sudor comenzara a brotar de su frente al pensar en los próximos días. Pero tal vez, solo tal vez, la lucha que se avecinaba valdría la pena. Con paciencia, investigó las clases disponibles y empezó a armar un plan. Redactó correos electrónicos y comenzó a comunicarse con profesores, preguntando sobre las modalidades de inscripción y becas. Cada respuesta recibida lo llenaba de un entusiasmo renovado. Las horas parecían dilatarse de una manera nueva, rica en posibilidades que no había percibido antes. Esos intercambios se transformaron en un impulso que lo motivó a llenar la solicitud de inscripción, un acto que lo aterrorizaba aún más que la conversión de sus sueños en realidad. Mientras daba clic en el botón enviar, sintió una mezcla intensa de liberación y terror. Era un avance real, sin embargo, algo chispeante pero inquietante lo invadió. ¿Qué pasaría si al final no era lo suficientemente bueno? Esa pregunta lo persiguió mientras caminaba hacia su trabajo, y al llegar, el ambiente del restaurante se sentía más pesado que nunca. La risa y la camaradería de sus compañeros resonaban a su alrededor, pero en su interior se libraba una batalla solitaria. Comenzó a ver al resto del personal con una mirada nueva, preguntándose si también ellos habían luchado con dudas al iniciar su propio camino. En esa reflexión, el pequeño momento de conexión que tuvo con una mesera que siempre le sonreía cada vez que se cruzaban le hizo cuestionarse algo aún más profundo. ¿Podría encontrarse en sus historias, en sus luchas? ¿Podrían sus trayectorias ofrecerle una chispa de valor en su nueva búsqueda? Mientras el servicio avanzaba, copiando la energía y la alegría de sus compañeros, Raúl sintió que se adentraba en un territorio incierto. Sería un camino lleno de dudas, pero una certeza comenzó a instalarse. Había decidido explorar su voz, y tal vez eso lo llevaría a descubrir algo inolvidable. Pero justo cuando una sensación de optimismo comenzaba a establecerse, un mensaje en su móvil lo sacudió. Era un correo de confirmación de la inscripción, pero también de un examen de admisión inminente. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar lo que se avecinaba? Raúl no pudo evitar sentir un nudo en el estómago al leer el correo. El examen de admisión se avecinaba y, aunque había tomado la decisión de inscribirse, la realidad ahora enfrentaba la noción de que esa decisión podría acercarlo o alejarlo de su futuro. Durante el servicio, su mente giraba en torno a las preguntas que comenzarían a asediarlo. ¿Era esto realmente lo que quería? ¿Podría demostrar que merecía un lugar en ese programa? Cada mesa que atendía se convertía en un recordatorio de sus inseguridades. Mientras servía las bebidas y escuchaba las risas de los clientes, se preguntaba si el esfuerzo valdría la pena. Un constante tira y afloja entre el deseo de avanzar y el temor a fracasar lo estableció como un espectador de su propia vida. Sin embargo, esas sensaciones contradictorias comenzaron a cobrar forma como un impulso para moverse. Las noches de estudio se volvieron una mezcla de trabajo arduo y lucha interna. En la soledad de su pequeño cuarto, rodeado de apuntes y libros,
la ansiedad se convertía en su compañera más cercana. Raúl se sentía atrapado entre la disciplina que intentaba imponerle y la inminente sensación de rendirse alimentada por su propia mente. Con cada lateo de su corazón, una voz susurrante le repetía, ¿por qué crees que eres capaz de esto? Decidió que no podía permitir que el miedo lo dominara. Consciente de que el tiempo se evaporaba, se obligó a establecer metas diarias de estudio. Con cada pequeño avance, cada concepto nuevo que lograba comprender sobre ingeniería, se sentía un poco más seguro. Buscó motivación en sus compañeros de trabajo, sorprendiendo a aquellos que más conocía al compartirle su objetivo. El apoyo, que inicialmente no esperaba, cobró vida en palabras de aliento y sonrisas cómplices. Sin embargo, había una barrera invisible que lo mantenía apartado, pues la esencia de su lucha era profundamente personal. Una noche, mientras limpiaba una mesa, la mesera que siempre le sonreía se le acercó. He notado que estás más enfocado últimamente. ¿Todo bien?, le preguntó con genuina curiosidad. Raúl se sintió expuesto. Un pensamiento lo atravesó de manera fulminante. Si no podía compartir sus temores con una persona que parecía entender, nunca podría avanzar. Compuso su respuesta, incorporando no solo sus preocupaciones, sino también su entusiasmo por la ingeniería. A medida que hablaba, algo inesperado ocurrió. La charla no era solo una exposición de dudas, era un intercambio significativo que lo ancló. El gesto simple de esa mesera lo llevó a reflexionar sobre el impacto de abrirse. Si podía compartir su incertidumbre, tal vez otros lo habían hecho también, enfrentando sus propios desafíos. Ese instante dejó una impresión profunda en Raúl. Había aprendido que la vulnerabilidad no era una señal de debilidad, sino un catalizador para el crecimiento. Esa conexión, aunque fugaz, le mostró que no estaba solo en su lucha. A medida que los días se acercaban al examen de admisión, una sensación de urgencia lo empujó. Se propuso utilizar cada momento disponible. Sin embargo, el extremo enfoque también generó su propia carga emocional. La presión por ser perfecto se hizo más pesada. Cuando una noche se sintió abrumado por las dudas justo antes de un examen de práctica, decidió que era hora de enfrentar la voz crítica en su cabeza de una vez por todas. Se miró en el espejo, articulando sus pensamientos sobre lo que realmente buscaba, no la aceptación de los demás, sino su propio reconocimiento y capacidad para avanzar. Prometió que, independientemente del resultado, se daría el valor de seguir intentándolo. El día del examen llegó. Raúl respiraba un aire pesado al cruzar el umbral de la sala, cada pulso en su cuerpo resonando en su pecho. Las preguntas esperaban como monstruos con dientes afilados, listos para devorar su confianza. Sin embargo, un rayo de determinación le iluminó su camino, iba a dar lo mejor de sí, sin importar el destino. Cuando tomó su asiento, la realidad lo golpeó de nuevo. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para lograr sus sueños? Mientras destellaban las luces del salón, empezó a escribir, notando que cada respuesta era una victoria que lo llevaban más allá de la lucha de su mente. Pero al finalizar el examen, una sombra de inquietud lo envolvió. ¿Habría hecho lo suficiente? ¿Sus temores volverían para asediarlo? La espera del resultado lo llenaría de un nuevo conflicto, mientras una nueva pregunta surgió en su mente: ¿sería capaz de sostenerse ante el resultado, positivo o negativo? Al salir de la sala, un mensaje inesperado de la mesera apareció en su móvil, iluminando la pantalla con una simple palabra: confía. Esa única palabra resonó en su interior como un eco persuasivo, pero las inseguridades persistirían. ¿Podría realmente creer en sí mismo? La respuesta estaba al alcance, pero la certeza aún se sentía lejana. Raúl no pudo evitar que su mente divagara entre el eco del mensaje de la mesera y la inquietud que lo consumía. Confía, pensó mientras caminaba por las calles iluminadas de la ciudad. Era su cumpleaños, y la mezcla de emociones se intensificaba a medida que un año más se sumaba a su vida. Sin embargo, en vez de celebración, un nudo se formaba en su pecho. Dichosamente, ese día no tenía que trabajar, pero resultaba irónico que ningún festejo pudiera apartar su mente de los temores que lo asediaban. La proximidad del resultado del examen le añadían una penumbra a la celebración que debería ser alegre. Se detuvo frente a un pequeño café donde la mesera lo había alentado. Recordaba la calidez de su voz, y como la conexión que habían compartido en breves momentos lo había iluminado. Había algo inquietante en su propia vulnerabilidad,
pero también una claridad emergente. En el café, se pidió un café negro, un pequeño ritual que le otorgaría un momento de tranquilidad. Observó a las personas a su alrededor, disfrutando de conversaciones animadas y dulces momentos. ¿Qué habría de especial en su cumpleaños si no podía compartirlo? La soledad lo envolvía como una manta pesada, pero al mismo tiempo sentía el deseo de transformarla. Se dio cuenta de que no podía esperar por los demás para marcar la diferencia en su vida. Decidió, con una determinación renovada, que no se permitiría ser un espectador más en su propia historia. Abrió su portátil, decidido a escribir un mensaje a sus amigos y familiares. Quería compartir cómo se sentía, pero más que nada, deseaba conectar. En esa ruptura del silencio, redactó un pequeño correo, invitándolos a una reunión informal en su casa esa misma noche. Quería celebrar su cumpleaños, pero también su propio crecimiento. Raúl necesitaba compartir su viaje y recordar que la vulnerabilidad se convertía en fuerza cuando era abrazada por otros. Mientras presionaba enviar, sintió un tirón en su interior. Era un paso hacia adelante lejos de la soledad que lo había atrapado. Había empezado un proceso no solo de estudiar para un examen, sino de abrirse a los demás, de permitirles ser parte de su vida. La reacción fue casi inmediata. Con el correr de las horas, los mensajes de respuesta fuertemente positivos comenzaron a alcanzarlo. Uno de sus amigos más cercanos se ofreció a traer una tarta, otro prometió su presencia aunque fuera solo por un rato. Esa ola de apoyo lo llenó de energía. Al llegar la noche, Raúl se esforzó por crear un ambiente cálido en su hogar. Preparó una pequeña mesa con algunas decoraciones, recordando sus cumpleaños anteriores, en los que la alegría parecía más fácil de alcanzar. Pero esto era diferente. Esta vez, no solo celebraba un año más, sino que celebraba su coraje y determinación para enfrentar su futuro. Sus amigos llegaron poco a poco, trayendo risas y camaradería. Raúl respiró hondo, sintiendo como los temores se desvanecían entre las conversaciones y risas. Notó que había una luz en su interior que ya no dependía del resultado del examen. La esencia de lo que había hecho no era el resultado, era el acto en sí mismo. Abrazar la incertidumbre, abrirse a los demás y permitirse ser visto. En esos momentos, comprendió que su valía no se definía por sus logros, sino por su capacidad de conectar con otros. Cuando sopló las velas de la torta, hizo un deseo. Quiero seguir creciendo, enfrentar mis miedos y nunca olvidar que estoy rodeado de personas que me apoyan. Pero en su interior, se puso al día con sus verdaderos sentimientos. El espejo de su propia alma lo retó a seguir indagando en sus deseos ocultos. Atraído por algo más, una pregunta emergió en su mente, tan poderosa como cualquier examen. ¿Qué más estaba dispuesto a descubrir sobre sí mismo en este nuevo año? Mientras sus amigos lo rodeaban en una celebración emotiva, la inquietud lo invadía nuevamente. Sin embargo, esta vez, lo enfrentó como una invitación a explorar lo que su futuro podría ser. Pero, al final de la noche, una notificación interrumpió sus pensamientos. El correo con los resultados ya había llegado. Se congeló, sintiendo como el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Estaba realmente listo para abrir esa puerta que podría llevarlo a nuevas alturas o a una desilusión profunda? En un momento de revelador silencio, se dio cuenta de que sería este tipo de decisiones las que definirían su camino. ¿Tendría el valor de enfrentarlo ahora? Raúl miró la pantalla del ordenador con las manos temblorosas, su corazón latiendo con fuerza. La notificación del correo estaba ahí, pero era más que un simple mensaje. Era un resumen de sus esfuerzos, un testimonio de las noches de estudio, de las dudas y de las reflexiones. En ese instante, se dio cuenta de que el resultado del examen no definiría su futuro, sino que era solo una parte de su viaje. Decidió que no podía dejar que el miedo dictara su siguiente paso. Se levantó de su asiento, caminando por la habitación como un tigre enjaulado. ¿Por qué sentía que este resultado podía cambiarlo todo? Había comenzado la noche celebrando su vida y su crecimiento, y no podía dejar que un simple número lo hundiera. Esa conexión sincera con sus amigos le había enseñado que las relaciones eran su verdadero fuerte, no los números de un examen. Tomó una decisión. Antes de abrir el correo, preparó una taza de té y se sentó en la terraza, donde el aire fresco de la noche podía calmar su mente. Miró las estrellas, sintiendo la inmensidad del universo y su lugar en él. Las estrellas no se preocupan por ser vistas, pensó. Ellas brillan independientemente de lo que piensen los demás.
reflexionó sobre cómo había llegado a esa noche, y la importancia de ser genuino con él mismo. Finalmente, con un profundo suspiro, abrió el correo. La pantalla mostró las palabras que había temido y anhelado. Se sentó, su mente en confusión, escaneando el mensaje mientras los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. A medida que sus ojos capturaban la información, las cifras comenzaron a tomar forma. Aprobó. Un alivio inmediato lo envolvió, pero más allá de eso, la realización de que había dado lo mejor de sí resonaba aún más fuerte. Esto es solo el principio, se susurró a sí mismo. No estaba listo para celebrar solo con un resultado. Necesitaba encontrar formas de explorar y expandir su crecimiento personal más allá de lo académico. ¿Qué habilidades había dejado de lado? ¿Qué pasiones había reprimido en su búsqueda de validación externa? Afrontando estos interrogantes, decidió reavivar pasiones que había olvidado. Música, escritura, incluso deportes. La vida era más que un examen, y era hora de redescubrir lo que lo hacía vibrar. Esa noche, después de la celebración, se encontró escribiendo en su diario, a solas con su mente, estableciendo metas a corto y largo plazo. Cada oración era una promesa a sí mismo de que seguiría adelante, sin importar los fracasos o éxitos que le aguardaran. Mientras escribía, el recuerdo de la mesera regresó. Pensó en cómo sus palabras de ánimo habían influido en el inicio de esta transformación. Decidido a retribuir esa energía positiva, planificó una visita al café donde había conocido a esa persona inspiradora. No solo quería agradecerle, sino que también deseaba aprovecharla como un aliciente para su propia evolución. Al fin y al cabo, abrirse a los demás había sido un paso poderoso en su crecimiento. Mientras se levantaba, decidió que debía ser audaz no solo en su búsqueda de desarrollo personal, sino también en la manera en que abordaría su vida social. Era hora de invitar a más gente a sus nuevos planes, construir una red de apoyo en sus pasiones y sueños. La mañana siguiente, Raúl despertó con una sensación de renovada energía. La oscuridad de la incertidumbre se había desvanecido, y en su lugar había una chispa de curiosidad. Mientras se preparaba para el día, la anticipación de lo que vendría le iluminaba el rostro. Un nuevo capítulo estaba comenzando, uno en el que sus decisiones estarían guiadas no solo por la búsqueda de éxitos, sino por la búsqueda auténtica de su felicidad. Sin embargo, al abrir la puerta para salir, otro aviso apareció en su teléfono, una notificación que capturó su atención. Era un mensaje de un antiguo compañero de clase, algo sobre una oportunidad profesional. ¿Estás listo para el próximo desafío?, parecía preguntar. La inquietud lo invadió nuevamente, con un impulso palpable por descubrir qué podía significar todo esto para él. ¿Sería este el momento de dar un salto aún mayor? Raúl observó el teléfono con un mar de emociones contradictorias. Aquella notificación erguía una curiosidad voraz, pero también una considerable dosis de miedo. Recordó su compromiso de no dejarse arrastrar por las dudas. Tras un momento de indecisión, respiró hondo y abrió el mensaje. Era una propuesta para unirse a un proyecto que prometía desafiar sus habilidades y podría proporcionarle un camino hacia su desarrollo profesional. Le propusieron colaborar en un estudio de investigación que giraba en torno a su área de interés. De repente, toda la teoría aprendida durante las noches de desvelo se presentaba ante él como una posibilidad tangible. Era una bola de nieve de emociones que empezaba a rodar en su mente, acumulando cada vez más pensamientos sobre el futuro. El miedo se mezclaba con la emoción. La idea de ser parte de algo más grande que él mismo lo llenaba de entusiasmo, pero también lo acosaba la duda de si realmente estaba preparado. Consciente de que no podía permitir que el temor se apoderara de sus decisiones, empezó a trazar un plan. Se sentó en su escritorio y comenzó a realizar una lista de las habilidades que había adquirido y las que aún necesitaba desarrollar. Comprendió que la oportunidad era un punto de inflexión en su vida. Había llegado el momento de dejar de ser espectador, iba a involucrarse en el juego. Sin embargo, su mente lo llevó a cuestionar si estaba listo. La autocrítica comenzó, sus pensamientos se dispararon en todas direcciones. ¿Realmente tengo lo que se necesita? ¿Seré capaz de enfrentar los desafíos que vienen? Pero rápidamente se recordó que había superado un examen que consideraba crucial, y que había logrado cambiar su narrativa personal. Este nuevo reto debía ser abordado con la misma determinación. Decidió visitar el café donde conoció a la mesera.
Quería hablar con ella sobre la nueva dirección que estaba tomando su vida. Sentía que el intercambio de experiencias podría proporcionarle la perspectiva que necesitaba. Después de todo, la conexión que habían tenido le había dado fuerzas para continuar su viaje hacia el autodescubrimiento. Al entrar en el café, el aroma del café recién hecho y el suave murmullo de las conversaciones le recordaron la calidez de esos momentos. La mesera, quien aún sonreía a los clientes, lo reconoció de inmediato. Raúl se sintió agradecido por esa conexión. Era un símbolo de su nuevo inicio. Una vez sentados, le habló sobre sus nuevas metas y la colaboración que había surgido. La mesera, con su característico optimismo, lo animó a tomar el riesgo. Cada paso que das fuera de tu zona de confort te acerca a la persona que quieres ser, le dijo, y eso resonó profundamente en él. Después de aquella conversación, Raúl se sintió revitalizado. No solo se sentía apoyado, sino que también empezó a considerar la idea de buscar mentoría. Sabía que rodearse de personas que admiraba y cuya experiencia podía aprovechar sería esencial para su crecimiento. Regresó a casa con determinaciones firmes y la mente llena de ideas sobre cómo seguir esta nueva senda. Esa noche, mientras reflexionaba, empezó a pensar en cómo podría involucrar a sus amigos en sus nuevos proyectos. Les envió mensajes invitándolos a compartir sus propias metas, intercambiar experiencias y apoyo. No quería avanzar solo, había aprendido que los vínculos humanos eran su mayor fortaleza. Sin embargo, en medio de esa planificación, un tercer mensaje apareció en su teléfono. Era un antiguo profesor que le hablaba de otra oportunidad, un seminario que proponía explorar el liderazgo en su campo profesional. Raúl sintió una ola de inquietud, pero también una chispa de emoción renovada. La vida parecía ofrecerle un continuo desfile de oportunidades, con una mano en el corazón y la otra tecleando una respuesta al profesor. La anticipación lo llenó de una nueva energía. Pero aún así, una pregunta persistente flotó en su mente. ¿Estaba realmente listo para enfrentar el desafío de convertirse en líder en su ámbito? ¿Qué significaba ser un líder para él? Esa incertidumbre fue como un eco en su cerebro, y Raúl se sintió atraído por la idea de poder descubrirlo en su próximo paso. Cuando Raúl llegó al seminario de liderazgo, el ambiente era palpable. Una mezcla de personas que irradiaban confianza y entusiasmo lo rodeaba. Se sintió nervioso, como un pez fuera del agua, pero decidió entrar. Era su oportunidad para expandir sus horizontes y explorar el significado que el liderazgo tenía para él. La primera charla, dictada por un experto en desarrollo personal, comenzaba con una frase que lo capturó de inmediato. El verdadero liderazgo empieza desde adentro. Mientras escuchaba, Raúl se dio cuenta de que había estado esperando la validación externa de su capacidad para liderar. La idea de que el liderazgo era un viaje interno en lugar de un título o una posición cambió radicalmente su perspectiva. Reflexionó sobre sus propias experiencias, los momentos de duda y de aciertos, cómo había manejado su historia pasada y cómo esa transformación personal podía inspirar a otros. Durante las dinámicas grupales, se le pidió que compartiera un desafío que había enfrentado. Raúl decidió abrirse sobre su reciente retroceso en la confianza. Hablar de sus inseguridades ante desconocidos fue como liberarse de un peso. Las reacciones positivas de los demás, quienes también compartían sus inseguridades, le hicieron entender que la vulnerabilidad era, en sí misma, una fortaleza. La conexión que sentía con esas personas le ofreció una nueva dimensión de lo que significa liderar, ser auténtico y compartir experiencias en lugar de simplemente dar órdenes. Sintió el impulso de tomar acciones más concretas. Se dio cuenta de que su viaje no solo dependía de su crecimiento individual, sino también de cómo podía impactar a los demás. Comenzó a anotar ideas que podrían ayudar a otros a superar sus propios bloqueos. La noción de convertirse en un líder formador, alguien que empodera a otros, resonó profundamente en su interior. Al finalizar el seminario, se sintió lleno de energía renovada. Sin embargo, la verdadera prueba comenzó al intentar implementar lo aprendido. Estaba decidido a compartir su experiencia y alentó a sus amigos a unirse a él en su búsqueda de crecimiento personal. Organizó reuniones semanales donde dialogarían sobre sus objetivos y los desafíos que enfrentaban. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no todos compartían su entusiasmo. Esa resistencia lo llevó a reflexionar sobre lo que significaba ser un buen líder. Se propuso ser un modelo a seguir, pero no como alguien que siempre conocía las respuestas. La autenticidad se convirtió en su mantra. Sin embargo,
Había un nuevo dilema que lo atormentaba: ¿cómo manejar a aquellos que se oponían a su nueva visión? Su deseo de guiar se enfrentaba a la realidad de que no todos estaban listos para cambiar. Estas tensiones personales empezaron a resquebrajar su confianza. Era una lucha interna constante, y se preguntaba si debía seguir presionando a sus amigos para que se unieran a su camino o si tenía que aceptar que cada uno lleva su propio ritmo. ¿Sería más efectivo si se centraba en su desarrollo personal o debía esforzarse por influir en quienes le rodeaban? A medida que clasificados personajes comenzaron a entrar en escena, su camino se complicaba, y Raúl sintió que su mayor desafío aún estaba por venir. Mientras el sol se ponía, y él reflexionaba sobre sus decisiones, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de la mesera, quien compartía una cita inspiradora sobre el crecimiento. Su contacto se sentía como un puente hacia la claridad. Sin embargo, también planteaba una pregunta inquietante: ¿qué significaría realmente para él escuchar esa voz en su proceso de liderazgo? Con el corazón agitado y la mente llena de incertidumbres, Raúl se preparó para enfrentar la próxima fase de su evolución. El momento de la verdad parecía estar a la vuelta de la esquina, y él estaba ansioso por descubrir qué esas decisiones significarían en su vida. Raúl se encontraba frente a un nuevo horizonte, con la determinación que había surgido tras meses de lucha interna y esfuerzo. Cuando la notificación llegó de su teléfono, advirtiéndole de que su historia de transformación no solo era un eco en su interior, sino también un mensaje para el mundo exterior, sintió que era el momento de dar el paso definitivo. Había alcanzado un desarrollo personal que le había enseñado que los logros son reflejo del esfuerzo y las decisiones que tomamos. La propuesta de involucrarse en un proyecto de investigación en su área de interés se había convertido en un catalizador para su crecimiento. El compromiso que había asumido al inscribirse en cursos, las largas horas de estudio, y las conexiones que había creado, todo había comenzado a tomar forma concreta. Raúl decidió que no podía dejar pasar esta oportunidad. Sin embargo, había un aspecto fundamental que siempre acompañaría esa decisión: el reconocimiento de su propia valía. Durante las semanas siguientes, Raúl trabajó intensamente para equilibrar su empleo en el restaurante y el nuevo proyecto. A pesar de las exigencias, la experiencia resultó refrescante. Había logrado establecer su lugar en el grupo de investigadores, compartiendo sus ideas y contribuyendo a un ambiente colaborativo. Se dio cuenta de que lo que antes eran dudas se estaban transformando en aportes valiosos. Su voz empezó a resonar en un entorno que una vez sintió ajeno. La confianza que había cultivado tras compartir sus inseguridades en el seminario de liderazgo fue un soporte inquebrantable, permitiéndole seguir adelante a pesar de los desafíos. La interacción con sus compañeros de trabajo también se intensificó. A medida que compartía sus experiencias y descubrimientos, empezaron a surgir conversaciones más significativas. Se convirtió en un punto de apoyo, no solo dentro del equipo de investigación, sino también en el restaurante. Raúl ahora notaba que sus amigos también luchaban con dudas similares. Se dedicó a crear un espacio donde la vulnerabilidad se transformaba en fuerza, y juntos podían explorar sus objetivos más allá de la rutina diaria. Una tarde, mientras compartía un café con doña Elena en el café que se había vuelto su refugio, ella lo miró y le preguntó: ¿y ahora qué sigue para ti, Raúl? Esa simple pregunta lo llevó a reflexionar. En ese instante, se dio cuenta de que no solo había conquistado sus propios miedos, sino que también había aprendido a inspirar a otros a hacer lo mismo. El logro de sus metas era un testimonio del camino recorrido, pero compartir ese viaje con los demás había sido revelador. El eco de su transformación se concretó cuando recibió una invitación a dar una charla sobre su experiencia en un evento de liderazgo local. Esa oportunidad fue un punto de inflexión. Raúl se dio cuenta de que había pasado de ser un niño inseguro a convertirse en un contador de historias, alguien cuya voz podía resonar en otros. En su ponencia, habló de la importancia de la vulnerabilidad, de cómo enfrentar los miedos podía llevar a conexiones valiosas, y de la relevancia de perseguir los sueños con pasión y tenacidad. Su charla fue un éxito rotundo, y al finalizar, las personas a las que inspiró se acercaron a felicitarlo. Con cada paso dado, Raúl había alcanzado una confianza sólida. No solo estaba en el camino hacia convertirse en ingeniero, sino que había consolidado su posición como líder en su círculo social y profesional. El antiguo ciclo de dudas había sido reemplazado por una red de apoyo donde las relaciones significaban tanto como los logros. Había demostrado que sus esfuerzos en perseguir su sueño de ser ingeniero se podían equilibrar con sus responsabilidades diarias,
creando un plan sostenible que le brindaba un propósito renovado. Al mirar hacia el futuro, Raúl se sintió pleno. Sabía que el viaje apenas comenzaba, que aún quedaban retos por enfrentar, pero estaba preparado. Cada caída sería una lección, y cada triunfo una celebración de su valor para seguir adelante. Como hoy, también celebraría cada paso, cada historia compartida, cada conexión. El futuro no era solo un camino por recorrer, sino una serie de experiencias que estaban destinadas a darle un nuevo significado a su vida. Si quieres seguir apoyando transformaciones personales como la de Raúl, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Si estas historias te han inspirado, deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Además, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de superación personal.